La Guerra de la Independencia de Israel fue obra de jóvenes conscientes de una historia especial. Lucharon por la independencia política, pero también por la vida y el futuro del pueblo judío. Los primeros meses de la guerra resistieron a un enemigo decidido a derrotarlos. Había una sensación generalizada de que se libraba una guerra terminal. No luchábamos por una victoria segura, ni siquiera por la victoria en una batalla concreta. Era un combate por la supervivencia física de cada uno de nosotros como nación, como grupo, y por nuestro país y nuestra historia. Israel, el nacimiento de una nación. Segunda parte. Finales de mayo de 1948, la independencia judía ya era un hecho. En opinión de la joven británica Esther Kailingol, tanto se interfieren como si nos ayudan con nuestras dificultades, nosotros sabemos que venceremos. Había una gran confianza, pero la batalla se libraba en todo el país. Durante varias semanas de dura lucha, el nuevo Israel se había defendido de 5 ejércitos árabes y había conseguido aplastantes victorias. Gran parte de Galilea estaba en manos israelíes, desde Tiberíades en el este hasta Haifa en el oeste. Al sur del país habían detenido el avance egipcio a escasa distancia de Tel Aviv, aunque sus fuerzas ocupaban el norte de Negev y tenían capacidad ofensiva. En el centro, la Legión Árabe conservaba la mayor parte de lo que hoy conocemos como Cisjordania. El rey Abdullah esperaba anexionarla a Transjordania. La parte occidental de la ciudad de Jerusalén seguía siendo judía, pero estaba sitiada. El barrio hebreo de la ciudad antigua, incluyendo el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, estaba en manos árabes. El mayor obstáculo para abrir el sector occidental de Jerusalén era este fuerte en Latrun. Controlaba el desfiladero de entrada a la ciudad. Si no se abría la carretera a Jerusalén, la zona judía seguiría siendo vulnerable. Ben Gurión decidió utilizar todos los recursos disponibles para tomar Latrun. Menachem Ullman fue jefe de pelotón en los combates. Adorábamos a Ben Gurión, pero a veces no era demasiado profesional. Dio la orden de utilizar a la gente que procedía de los campos de concentración del Holocausto para atacar Latrun desde Tel Aviv. No conocían Tel Aviv y muchos de ellos murieron justo aquí. Había sido un día abrasador. La munición escaseaba entre las fuerzas atacantes y muchos ni siquiera tenían botellas de agua. En el primer ataque sobre Latrun murieron más de 100 judíos. Israel sufrió el mayor número de bajas en una batalla. Muchos de los muertos eran supervivientes del Holocausto, sin familiares que lloraran su muerte. El asedio a Jerusalén se intensificaba y parecía obligado un segundo ataque a Latrun. Se lanzó el 30 de mayo. La orden era expulsar a la Legión Árabe del fuerte. 8 carros blindados israelíes tomaron parte en el ataque y llegaron a las murallas del fuerte, pero fueron rechazados por una intensa lluvia de fuego. Sally Ganor, superviviente del Holocausto en Lituania, fue uno de los combatientes. El problema era abrir la enorme puerta. Era muy pesada. Cuando lo consiguiéramos entraría la infantería. Nos acercamos mucho, nos quedamos a pocos metros. No había nadie detrás de nosotros. Empezaron a dispararnos desde todos los vanos de la fortaleza.
La Legión Árabe protegía el fuerte y los israelíes se vieron obligados a retirarse. La carretera a Jerusalén seguía bloqueada. El ejército israelí estaba al borde del agotamiento. Tenía que intentarlo de otra manera. Y la encontraron por casualidad. El fracaso de la toma de Latrun significaba que seguía sin haber paso a Jerusalén. 2 soldados israelíes consiguieron permiso para volver a casa asumiendo todos los riesgos. Ellos descubrieron la ruta. El 1 de junio, un pelotón israelí seguido de un jeep usó la carretera por primera vez. La ruta pasaba por tierra de nadie entre los 2 ejércitos, paralela a la carretera. Porteadores y mulas debían transportar las provisiones hasta Jerusalén. Se decidió construir una carretera para el paso de camiones. La construcción de la carretera de Birmania, llamada así en honor a la ruta de abastecimiento de la Segunda Guerra Mundial de la India a China, puso fin al cerco de Jerusalén. Ahora, nada podía evitar que las provisiones llegaran a la ciudad. A pesar de la proximidad del alto el fuego, la Legión Árabe aún mantenía el fuerte de Latrun. Ben Gurión ordenó lanzar un ataque final. Fuerzas adicionales traídas especialmente del norte se unieron al Palmaj en Jerusalén. Yair Parag estaba entre los combatientes. No había tiempo para organizarse logísticamente entre los 2 grupos, uno desde Jerusalén y el otro desde Galilea. Fue un fracaso. Los del grupo local ocuparon la colina equivocada, aunque conocían bien la zona, pero cometieron un error. El ataque fracasó. Durante la retirada, su jefe ordenó a Yair y a otros 2 soldados, sin apenas armas, guardar la carretera ante un posible contraataque árabe. Le preguntamos cuándo retirarnos, pero no nos contestó. Tampoco nos dijo en qué dirección. Entonces entendimos que nos quedaríamos allí para siempre. Fue el único momento durante toda la guerra, y estuve combatiendo todo un año, que tuve el sentimiento de que ese día iba a morir. El contraataque árabe nunca llegó. Al norte del país, a la sombra del monte Hermón, los israelíes consolidaron sus triunfos. Pero en los días previos al alto el fuego, los hombres de Kaouji y el ejército sirio intentaron desesperadamente una victoria. Los sirios centraron sus ataques aquí, en Mismar Ha-Yarden. Birraski era jefe de una unidad de reserva de la Haganá. Me dio la orden un comandante de brigada. Nos dijo que en nuestra ruta encontraríamos 2 cañones de 65 milímetros procedentes de Degania. Cuando llegamos empezamos a disparar a los sirios. Hicimos 10 descargas, no más. Rompimos su ataque y se dispersaron. Un campo de minas frustró un segundo ataque sirio. La noche del 9 de junio, a punto de ordenarse el alto el fuego, los sirios lanzaron un tercer ataque, esta vez en una zona no protegida por minas. Lograron afianzar su posición e invadir el asentamiento. El 10 de junio se acordó el alto el fuego. Ambos bandos estaban exhaustos. En Latrun, el cese fue supervisado por agentes de las Naciones Unidas. Los muertos yacían al sol y empezaban a descomponerse. Tras los feroces combates, hicieron el intercambio de cuerpos. En un mes de lucha continua contra ejércitos regulares, Israel había perdido 1.100 soldados y civiles, una grave pérdida para un país joven. Pero también se extendía una sensación de euforia. Ya no parecía probable ni posible que los árabes pudieran destruir el Estado de Israel o borrarlo del mapa de Oriente Próximo. En los días previos al alto el fuego, quería que me hirieran para sobrevivir y llegar al final.
Quería estar vivo después de la guerra. Pero cuando llegó el fin, nos sentimos decepcionados porque tuvimos la sensación de no haber acabado la tarea. El comandante israelí declaró: "El primer alto el fuego nos viene como llovido del cielo". Los soldados se reunieron con sus familiares, amigos y seres queridos por primera vez en muchos meses. La primera tregua dio a Israel el respiro que tanto necesitaba. Usando a sus agentes en el exterior, introdujo armas y munición, asegurando así una ventaja escasa pero real sobre sus enemigos árabes. El ejército israelí, compuesto en el pasado por míseras fuerzas, había alcanzado los 49.000 hombres y mujeres. Se intensificó la instrucción. Se hicieron grandes esfuerzos por conseguir aviones que formaran una auténtica fuerza aérea para contrarrestar los ataques árabes. Algunos de los aviones procedían de los Estados Unidos, otros de Europa, especialmente de Checoslovaquia. Muchos de los jóvenes pilotos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial de los ejércitos de América e Inglaterra. Los aviones eran el núcleo de la Fuerza Aérea Israelí. Se integraron rápidamente en el orden de batalla para proporcionar apoyo crítico a las unidades terrestres. El Altalena era uno de los barcos que transportaba armas a Israel. Sus bodegas contenían suficientes armas para abastecer a varios batallones. El artífice de su adquisición fue el disidente movimiento Irgun, temido por Ben Gurión como ejército privado por su poder político y militar. El jefe del Irgun, Menachem Begin y David Ben Gurión, no lograron alcanzar un acuerdo sobre el destino o la pertenencia de las armas. El barco llegó a las costas de Bitkin al norte de Tel Aviv. Ben Gurión ordenó que el barco entregara sus armas de forma incondicional en cuestión de minutos. Cuando el Irgun se negó, las tropas israelíes recibieron la orden de atacar. Un gran número de combatientes del Irgun y 2 soldados israelíes resultaron muertos. El barco levó anclas y siguió rumbo al sur, a Tel Aviv. A bordo había muchos partidarios del Irgun y armas destinadas a su movimiento. Ben Gurión no quería que hubiera ejércitos independientes en el nuevo estado e insistió en que el Irgun rindiera el barco y sus armas. Cuando se negó, dio la orden de abrir fuego. El incidente del Altalena amenazó al joven estado con una guerra civil. Uno de los mejores comandantes del ejército, Isaac Rabin, desempeñaba el cargo de primer ministro. Judíos contra judíos y valiosas armas perdidas en las aguas del mar Mediterráneo. Al final del día, Ben Gurión se hizo con la victoria, unificando al ejército bajo un único e indiscutible mando, aunque se había arriesgado a dividir la nación. Los cabecillas del Irgun, incluido Begin, asistieron al entierro de sus compañeros. La tregua duró hasta el 9 de julio. Le siguieron 10 días de actividad israelí que les permitió avanzar sus posiciones en muchos lugares del país. Había 4 zonas vitales ante los nuevos enfrentamientos. Al norte, en Chefaram y Nazaret, los israelíes consiguieron el control del resto de pueblos y ciudades árabes que seguían formando bolsas de resistencia. En el centro del país, debajo de Galilea, los fallos tácticos y de inteligencia les costaron una clara victoria. Las fuerzas del ejército iraquí continuaron protegiendo esta elevación cerca de la ciudad árabe de Jenin. Y había 2 lugares más: Lod y Ramallah. Lod y Ramallah eran ciudades árabes que podían bloquear la libertad de movimiento de las fuerzas israelíes hacia el Negev y Jerusalén desde Tel Aviv y amenazaban la seguridad de las zonas judías junto al Mediterráneo. Bajo el mando de Yigal Alon y la dirección táctica de Moshe Dayan, los israelíes tomaron la zona. Hasta ahora los árabes habían huido de sus hogares por propia iniciativa o de sus líderes. Esta operación marcó un cambio. Los ejércitos árabes usaban las ciudades de Lod y Ramallah como base desde la que atacar la llanura costera. El 9 de julio los israelíes lanzaron una ofensiva contra ellas. Al día siguiente, el batallón de comandos israelíes mandado por Moshe Dayan entraba en Lod. El asalto duró solo 47 minutos, pero provocó la confusión entre las fuerzas árabes.
2 días después ocupaban Ramala. Miles de árabes huyeron animados por los oficiales israelíes por expreso deseo de Ben Gurión. El centro del país ya era israelí. Tomaron el aeropuerto internacional construido por los ingleses cerca de Lod y lo transformaron rápidamente en una base aérea. Los egipcios habían establecido su cuartel general en la ciudad de Migdal, parte del Ashkelon moderno. Estas imágenes que Israel capturó meses después muestran a Migdal bajo control egipcio. Estaban convencidos de que sus fuerzas no solo podrían proteger el norte del Negev, sino ampliar sus zonas bajo su control. Entre las posiciones de los egipcios estaban los antiguos puestos británicos de Irak el Manchía y este de Irak Suidán. El fuerte de Irak Suidán aseguraba las posiciones egipcias en el norte del Negev, zonas que serían conocidas como la Bolsa de Faluya. El 12 de julio, fuerzas egipcias del Irak Suidán atacaban el kibutz Nekba, a solo 3 kilómetros. Le siguió una dura lucha. Cientos de kibutzim repelieron el ataque, rompiendo la ofensiva. Al final del 10º día de combates, el mapa volvió a transformarse. Hubo un nuevo alto el fuego. Aunque los israelíes se mostraban confiados, la mayor parte del Negev seguía en manos egipcias. Las Naciones Unidas buscaban una solución política que estabilizara la situación. Eligieron como emisario a Folke Bernadotte, un distinguido conde sueco que había ayudado a los refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bernadotte recorrió las zonas en conflicto y formuló un compromiso que la mayoría de los judíos interpretó como proárabe. Su plan, bien recibido por egipcios e ingleses, dejaría el desierto del Negev en manos árabes, no israelíes, como formulaba el plan original de partición de las Naciones Unidas. El 17 de septiembre, el conde Bernadotte se disponía a tomar el té con el gobernador militar de Jerusalén, cuando el grupo terrorista Stern le tendió una emboscada en una esquina y lo mató. El gobierno de Israel condenó de inmediato el atentado. Ben Gurión ordenó detener a todos los líderes del Stern, rodear sus bases, confiscar sus armas y matar a todo el que se resistiera. Nunca encontraron a los asesinos de Bernadotte, pero recientes biografías y memorias indican quién fue el miembro del grupo terrorista que apretó el gatillo. La guerra se reanudó el 15 de octubre. Los israelíes estaban desesperados por liberar el Negev. Hicieron un plan de ataque contra las fuerzas egipcias. Estas tropas estaban especialmente adaptadas a luchar desde posiciones fijas. El fuerte de Irak Suidán fue testigo de 7 batallas entre ambos bandos. Muchos israelíes perdieron la vida en estos ataques frontales. Finalmente evitaron las posiciones egipcias y el 21 de octubre lanzaron un ataque sobre la capital del Negev, la ciudad bíblica de Beersheba. Tomar Beersheba fue relativamente fácil y no sé por qué. Quizá porque los egipcios perdieron su espíritu de lucha. No se imaginaban que nos atreveríamos a tomar la capital del Negev. Después de un intercambio de disparos, los egipcios del fuerte se rindieron. También tomaron la cercana mezquita. A las 9:15 de la mañana del 22 de octubre, el cuartel general israelí recibía el mensaje: Beersheba está en nuestro poder. A las 3 de la tarde se ordenó un nuevo alto el fuego general. Los israelíes habían tomado un territorio considerable. Habían liberado el kibutz Yad Mordecai y sus residentes volvían a sus hogares. Fue un regreso sombrío.
Durante 5 largos meses el kibutz había estado bajo control militar egipcio. Había sido destruido en su mayor parte. La primera tarea fue la de enterrar adecuadamente a los que habían caído. Después, iniciaron la reconstrucción de sus hogares. Mientras en el norte del país, los israelíes lanzaban la operación Hiram, llamada así en honor al rey de Tiro, en Líbano, que envió cedros para ayudar al rey Salomón a construir el primer templo de Jerusalén en tiempos bíblicos. El objetivo de la operación era tomar toda Galilea hasta las fronteras previstas para el país. Debían destruir a las fuerzas de Kaugji y su ejército de liberación palestino y expulsar a fuerzas sirias, libanesas e iraquíes. La operación fue un éxito. El ejército de Kaugji fue derrotado. Se aprehendieron 1.500 fusiles y además muchas ametralladoras, armas antitanque y alimentos. Los árabes de Galilea decidieron quedarse en sus pueblos. Se rindieron y muchos dieron la bienvenida a los israelíes. El ejército judío pretendía mantener relaciones pacíficas con los pobladores árabes de todas las zonas controladas. Las unidades del ejército recogían armas y munición del enemigo. Era el comienzo de una nueva era. El Estado de Israel prometió igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, entre los que ya se encontraban los árabes. Pero en la práctica no siempre fue así. Después de la guerra, los pueblos árabes quedaron bajo control militar israelí, una situación que duró más de una década. Las fuerzas judías también entraron en pueblos drusos. Estos tenían su propia religión, una rama del Islam. Muchos drusos ya habían decidido aliarse con los judíos y habían servido con su ejército durante la lucha. Se unieron a esa alianza y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos del Estado de Israel. Durante el mes de noviembre, los israelíes continuaron avanzando por el Negev. La brigada Givati formó una unidad de caballería que recorrió el desierto, tomando territorios que eran impenetrables para las unidades motorizadas. En el frente jordano se había conseguido un alto el fuego efectivo. Israel vio una oportunidad en la obstinación egipcia, cuyas autoridades intentaban ocultar su débil posición a su pueblo, temerosas de las críticas y el descontento interno. El 10 de diciembre de 1948, Yigal Yadin, director de operaciones de las fuerzas israelíes, dio la orden: derrotar al enemigo y expulsarlo hasta la frontera del país. En la preparación de la batalla, su jefe de operaciones, Isaac Rabin, reparó una antigua calzada romana que cruzaba el Negev hasta el Sinaí. La batalla comenzó la madrugada del 22 al 23 de diciembre. Dirigidas por Yigal Allon, las fuerzas israelíes liberaron el Negev occidental. El objetivo de la operación no era solo tomar el territorio, sino obligar a los egipcios a negociar un armisticio. Los israelíes avanzaron en acciones bien coordinadas. Aunque sufrieron algún revés, el avance hacia el oeste fue rápido. Hicieron muchos prisioneros. El ejército egipcio seguía siendo una fuerza combatiente, pero el gran número de prisioneros ponía en duda su futura eficacia. Participamos de forma activa en una operación llamada la Campaña del Joreb, uno de los nombres del monte Sinaí. El objetivo de esta operación era expulsar al ejército egipcio de la frontera reconocida de Palestina. Concretamente de Aujal Jafir, hoy Nitzana. Fue aquí, en Nitzana, el 27 de diciembre de 1948, donde tuvo lugar la crucial batalla por el control del Negev occidental.
Las fuerzas egipcias estaban atrincheradas en la antigua línea turca de ferrocarril. Después de una dura batalla, fueron derrotadas y muchos oficiales de alta graduación hechos prisioneros. Hasta ese momento, el ejército egipcio había luchado en suelo israelí. Ahora tenía que centrarse en la defensa de su propio territorio. El sol del Sinaí se ha puesto en muchas guerras. El final de esta estaba cerca. Con la ruta hacia el desierto del Sinaí abierta, Israel quería asegurarse los mejores términos para la paz. Casi inmediatamente el general Yigal Allon ordenó a sus tropas entrar en el Sinaí. Avanzaron a toda velocidad, amenazando con aislar al ejército enemigo en Gaza. Egipto ya estaba preparado para mantener conversaciones con Israel, aunque no mientras las tropas israelíes permanecieran en su territorio. Los ingleses enviaron 5 aviones en ayuda de Egipto para reconocer las posiciones israelíes en el Sinaí. Israel logró derribarlos. Una increíble hazaña militar para la joven fuerza aérea del país y una humillación para Gran Bretaña. Este hecho solo aumentó la presión política sobre Israel. Ben Gurión, bajo coacción inglesa y norteamericana, ordenó la retirada de sus tropas. Los soldados israelíes ya estaban en El Arish, en el norte del Sinaí, cuando recibieron la orden. El general Yigal Allon y su segundo, Isaac Rabin, no estaban satisfechos. Pensaban que Israel podía negociar la paz con Egipto antes de abandonar el Sinaí. Israel se retiró. A los pocos días comenzaron las conversaciones del armisticio en la isla de Rodas, en el Mediterráneo. Las conversaciones estuvieron presididas por un delegado de las Naciones Unidas, Ralph Bunche. La atmósfera inicial era gélida. Aunque los egipcios accedieron finalmente a estar en la misma habitación, se negaron a hablar directamente con los israelíes. Walter Eitan era el jefe de la delegación israelí. Los egipcios se dirigían exclusivamente a Bunche como si nosotros no estuviéramos allí. Pero nosotros sí estábamos interesados en incluirlos. Se mantuvo esa distancia artificial hasta que un miembro de nuestra delegación, no recuerdo quién, dijo algo que ofendió mucho a los egipcios. Se volvieron a él y le dijeron: no tiene derecho a decir algo así. Entonces se dieron cuenta de que habían hablado directamente a nuestra delegación. Eran humanos, y cuando oyeron algo que les molestó, reaccionaron directamente. Entonces se rompió el hielo. Como resultado del armisticio firmado el 24 de febrero, las tropas egipcias se retiraron de la bolsa de Faluya, desalojando por completo el territorio israelí. El general egipcio Said Taha, apodado el Tigre sudanés, había luchado con honor y era respetado por los israelíes. El nuevo estado conseguía el norte del Negev sin más combates. Como parte del acuerdo, Egipto mantuvo el control de la franja de Gaza, donde había muchos refugiados palestinos. Con las conversaciones en buen camino, había una esperanza para la paz en todos los frentes y para el comienzo de una vida normal en Jerusalén. Los israelíes querían establecer su Estado y su democracia. Ningún símbolo de gobierno democrático viable era más potente que el de un parlamento. Ben Gurión inauguró el Knesset, el Parlamento israelí, en el edificio de la Agencia Judía en Jerusalén el 14 de febrero de 1949. El edificio había sido parcialmente destruido por un terrorista árabe un año antes. Las negociaciones egipcias habían dejado abierta la distribución del desierto del Negev. Las conversaciones con los gobiernos libanés y transjordanos se iniciaron el 1 de marzo. Los jordanos pensaban reclamar el Negev. Los israelíes lo querían para sí, como estaba propuesto en el plan de partición de las Naciones Unidas. La última operación israelí se produjo el 5 de marzo de 1949. Avanzando al sur a través del desierto del Negev, 2 unidades israelíes compitieron por alcanzar la cabeza del Golfo de Aqaba y el antiguo fuerte británico de Eilat, a 240 kilómetros. Esta filmación fue hecha por cámaras del ejército israelí.
Las fuerzas judías siguieron dos rutas distintas por el Negev. Ambas brigadas tenían órdenes de evitar el combate con fuerzas enemigas. Exploradores aéreos y terrestres establecieron la localización de puestos avanzados árabes. Los israelíes avanzaron rápidamente a través del espectacular paisaje del desierto. La brigada del Negev llegó a Eilat a las 3 de la tarde del 10 de marzo. No encontraron resistencia. No había bandera israelí. Improvisaron la que pasaría a ser conocida como la bandera de tinta, una bandera pintada solo con tinta. El cuartel general recibió un mensaje. Las brigadas del Palmaj, Negev y el Golani entregan el Golfo de Eilat al Estado de Israel. Mientras continuaban las negociaciones con Jordania, se marcaban las fronteras en la zona de Jerusalén. Algunos pensaron que las conversaciones no prosperarían. El rey Abdullah mantuvo una delegación en Rodas, pero decidió llevar la negociación él mismo en Transjordania. Recibimos un mensaje del rey Abdullah de Jordania, el abuelo del actual rey. Quería negociar los términos del armisticio en persona. En otras palabras, no quería que su delegación en Rodas negociara los detalles del acuerdo. Lo decidimos todo directamente con él. Luego le comunicó las decisiones a la delegación en Rodas. Las conversaciones desembocaron en importantes modificaciones de fronteras. Israel consiguió Wadi Ara en el norte, incluyendo una serie de pueblos árabes donde tropas iraquíes habían ocupado las montañas. Wadi Ara proporcionaba a Israel un acceso más directo entre la llanura costera y la Galilea oriental. Ben Gurión lo había deseado desesperadamente. A cambio, los israelíes regaron una pequeña franja cerca de Hebrón. El otro objetivo israelí era controlar la línea férrea de la costa a Jerusalén. Pasaba por el pueblo árabe de Bet Safafa. El rey Abdullah accedió a entregar la línea férrea y dividir el pueblo, esperando la aquiescencia israelí a sus propios planes de anexionarse Cisjordania. Después de la guerra, la situación de los árabes era realmente singular en este pueblo de Bet Safafa, al sur de Jerusalén. Por el armisticio, esta vía y esa parte del pueblo a mi derecha pasaron a manos de Israel, la parte izquierda a Jordania. Los vagones europeos llevaban un letrero: no sacar la cabeza de la ventanilla. Los israelíes hicieron una broma. Los vagones de esta línea tienen un letrero: no sacar la cabeza del Estado. Mientras, se habían abierto las puertas del país. El nuevo Estado declaró el derecho a regresar. Todo judío que quisiera hacerlo podría volver al país y hacer lo suyo. La respuesta no se hizo esperar. Desde el nacimiento del nuevo Estado, cientos de miles de inmigrantes llegaron a Haifa. Llegaban desde Europa junto a supervivientes del Holocausto, desde el norte de África, de América, Irán, Irak e incluso desde la India. Hubo que ampliar al máximo los recursos del puerto para recibirlos. El Estado también tuvo que hacer un gran esfuerzo para acogerlos. Una vez finalizada la guerra, los israelíes debían pensar en desmovilizar y crear un ejército adecuado para defender el Estado. El armamento enviado durante la guerra era suficiente para un ejército en tiempos de paz. Ahora había miles de soldados preparados. Israel era un país bíblico, capaz de defenderse, gobernarse y listo para integrarse en el concierto de las naciones. Las fuerzas de defensa israelíes se habían curtido en combate, pero el jefe del Estado Mayor, Yigal Yadin, se dio cuenta de que necesitaría un ejército permanente para defender el nuevo Estado. Israel era un país demasiado pobre para permitirse una gran milicia. Yadin fue a Suiza, donde quedó impresionado por su ejército de ciudadanos. Sin embargo, el ejército de Israel estaba basado en el servicio militar obligatorio y en un creciente número de reservistas. En marzo de 1949, Bernard Beecham, un judío británico, decidió visitar el Estado de Israel. Beecham había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, pero no había servido en Palestina. Le animó la idea de captar la sensación de vida del nuevo Estado y hacerlo en color.
logró un extraordinario archivo de la vida en Israel en marzo y abril de 1949. Este era el aeropuerto de Lod. Muchos años y restauraciones después sería conocido como el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Tel Aviv era una pequeña ciudad mediterránea. Había terminado la guerra, no tenía mucho tráfico. Se ofrecían conciertos especiales y muchos soldados seguían paseando por las calles. El casco de la Altalena permanecía en la costa de Tel Aviv. Y este es Bernard Bicham, el exsoldado británico, el desenfadado fotógrafo de los primeros días de Israel. Bicham visitó Jaffa, todavía marcada por la guerra. Esta es la estación central de autobuses de Herzliya, al norte de Tel Aviv. Unos días después, Bicham viajó a Jerusalén. El contraste con Tel Aviv era mayúsculo. Jerusalén, en lo alto de altas colinas, es más frío que Tel Aviv. En los primeros meses después de la guerra era una ciudad sombría, aparentemente apesadumbrada por su historia. Una ciudad incompleta marcada por los recientes conflictos y la división resultante, de la que habían sido testigos las piedras eternas de Jerusalén. Una ciudad predestinada a seguir siendo la capital de Israel como ya lo había sido. Pero en marzo de 1949 era una ciudad marcada por las secuelas de la guerra. Las cámaras de Bicham rebasaron las murallas de la división para documentar de lejos el lado jordano de la ciudad, que albergaba muchos lugares sagrados, incluyendo el barrio hebreo y el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo. Los israelíes no podían visitarlo por la prohibición jordana. Bicham se dirigió al sur. En la frontera Irak-Shuidán vio los restos de la guerra. Visitó el cercano Kibbutz de Nekba, que tan valientemente resistió los avances egipcios. Voluntarios extranjeros que trabajaban en la cocina del kibutz posaron para su cámara. Desde el kibutz Nekba, Bicham viajó más al sur, a Beersheba, la capital del desierto del Negev. Había recordatorios de la guerra por todas partes. Los soldados beduinos ahora servían en el ejército israelí.
La ciudad no le dio pista alguna de la metrópolis que llegaría a ser, aunque la bandera israelí ondeaba por toda la ciudad. Los beduinos que deambulaban por el desierto del Negev seguían acudiendo a Beersheba a tomar café y a vender sus mercancías. Se convertirían en ciudadanos israelíes. Después viajó al norte. Se detuvo en un kibutz del Valle del Jordán llamado Asdod Jacob. El kibutz era una floreciente empresa. Sus miembros podían volver a ser agricultores, no soldados. Bichan llegó a la ciudad de Tiberíades desde el extremo sur de Kinneret, el mar de Galilea. Tiberíades tiene magníficas vistas al mar de Galilea. La ciudad seguía parcialmente en ruinas. Había rótulos advirtiendo del peligro de las minas, recordatorios de la guerra por todas partes. Pero la ciudad parecía volver a vivir. La sensación de vida renovada se respiraba en todas partes. Era una ciudad valiosa para los cristianos. Aquí pasó Jesús sus últimos años. Bichan subió a bordo de un pequeño barco para cruzar el lago hasta el kibutz Ein Geb, al alcance de los cañones sirios desde las colinas. Las negociaciones con los sirios aún no habían comenzado, pero las armas estaban mudas. También aquí volvía a empezar la vida. De vuelta a Tiberíades, los soldados israelíes partían en busca de un merecido descanso. Era abril de 1949. Los jóvenes de Israel destacaban por su espontaneidad. Eran las primeras semanas y meses de una nueva vida para el pueblo de Israel. Sobre el mar de Galilea surgió el arco iris. La guerra de la independencia de Israel fue una guerra por el establecimiento de un Estado y por la supervivencia de su pueblo. El destino de la guerra determinó el cese del fuego. Las negociaciones establecieron las fronteras que duraron 19 años, hasta que Israel volvió a verse amenazada. Los que lucharon en esta guerra la recuerdan como el periodo más dramático e importante de sus vidas, una contribución a su pueblo y su futuro. El Estado de Israel ya estaba establecido. 6.000 judíos habían muerto en la guerra de la independencia, el 1% de la población. Ahora ofrecía un rayo de esperanza. Después de un gran sufrimiento, hay una nueva vida. El pueblo de Israel había regresado a la tierra que lo vio nacer.